Bien, estamos de vuelta, 8:38 en CNN Chile Radio. Hacemos también agenda económica a esta hora de la mañana para ir revisando los temas que están en tabla el día de hoy, en este viernes 14 de febrero, con un precio del dólar que a esta hora se está cotizando en 942. Sigue a la baja la tendencia entonces para el tipo de cambio en nuestro país. Recordemos que ha ido de manera sostenida en las últimas semanas con caídas bien notorias, después de haber estado bordeando los 1.013 pesos a mediados de enero. En un mes ha caído con fuerza hasta los 942, que es la apertura del día de hoy. O sea, estamos hablando de cerca de 71 pesos menos para el tipo de cambio en nuestro país en apenas 4 semanas. Buena noticia entonces por el lado de lo que significa desde el punto de vista de la inflación, fundamentalmente el encarecimiento de las importaciones. El cobre a esta hora también está subiendo, pero poco, $4.78 la libra, así está comenzando su jornada, mientras que la Bolsa de Comercio ya parte transacciones con tendencia también en la apertura hacia el alza, en lo que se ve en la antesala del inicio de este viernes 14. También le ha ido muy bien a la Bolsa de Comercio durante lo que va de este 2025. Así estamos partiendo entonces esta revisión de agenda económica. Y vamos a comenzar esta revisión profundizando en un tema bien importante que tiene que ver con los indicadores que reflejan los niveles de incertidumbre que se dan en la economía nacional en este inicio de 2025, después de un año, el anterior, que estuvo marcado fundamentalmente por una inflación mayor a la esperada inicialmente y por un crecimiento económico al que le cuesta tomar vuelo. Los niveles de incertidumbre económica que mide el indicador que elabora CLAPES-UC reflejan que para este año hay ciertas fuentes de incertidumbre bien importantes. Este 2025 va a estar marcado, de acuerdo al análisis que hacen desde el Centro de Estudios de la Universidad Católica, fundamentalmente por un crecimiento económico que podría estar todavía ralentizado, no solo en Chile, sino en el mundo. También por la amenaza latente aún de un alza de precios y de la inflación como un problema que podría incidir por ende también en el crecimiento económico, y por los efectos que puede tener, por ejemplo, la política comercial que está desarrollando ya Donald Trump. El aumento de aranceles a las importaciones de ciertos metales, aluminio, acero, entre otros, genera también un efecto de incertidumbre bien importante. Este indicador de incertidumbre que elabora CLAPES-UC ha mostrado una tendencia más bien a la baja desde los picos que alcanzó en el proceso constitucional de 2022, pero de todas maneras se mantiene en niveles aún altos, es lo que analizan desde el Centro de Estudios. Vamos a escuchar al economista, exministro de Hacienda y director de CLAPES-UC, Felipe Larraín, quien conversó con CNN Chile sobre los reflejos de los últimos resultados de este indicador. Crecimiento, inversión e inflación, diría yo que son tres cosas que preocupan. Inflación, recordemos que en enero acabamos de tener una inflación del 1,1, el problema del crecimiento económico. Y esto va en conjunto con los bajos niveles de inversión. Hemos tenido caídas de inversión en 6 de los últimos 10 años. Estamos perdiendo competitividad por la permisología. Y el segundo tema en esto, yo diría que es la delincuencia, es la inseguridad, se está transformando en un verdadero impuesto al crecimiento económico y a la actividad económica misma. Esa era parte del análisis, entonces, la interpretación de estos datos de Felipe Larraín. El exministro de Hacienda se refería entonces a algunos puntos que son fuente de incertidumbre, un asunto bien relevante porque al final este indicador lo que hace es reflejar de qué manera ven los inversionistas, los empresarios, este escenario económico. A mayor nivel de incertidumbre se entiende que eso también daña la toma de decisiones respecto a inversión para este 2025. Y este indicador va más o menos en línea también con lo que muestra el índice de incertidumbre económica que elabora el Banco Central. Ayer el diario Mercurio publicaba parte de esos antecedentes y fíjense que en la última elaboración, en febrero de este año, este indicador reflejó 161 puntos en comparación con los 128 que había anotado este índice en enero de este año, y en comparación a febrero del año 2024 también hay un aumento, si es que uno quiere hacer también esa trazabilidad en comparación a un año atrás. Son señales en definitiva de un escenario que todavía no se despeja del todo.
hay avances a nivel político que pueden ayudar a dar más certeza. Por ejemplo, el hecho de haber cerrado la reforma de pensiones sin duda va a generar también un cambio en ese sentido más favorable. La posibilidad de que se cierren ciertas discusiones tributarias. El gobierno, recordemos, pretende presentar en las próximas semanas cambios también en esa materia que se discutirán en el Congreso a partir de marzo. Es otra fuente quizás favorable para aplacar cierta incertidumbre, pero hay otros factores que son externos y que no dependen derechamente del manejo local. Vamos a escuchar también al economista Patricio Ramírez, economista de la Universidad de la Frontera, del Observatorio Económico de dicha universidad, quien también se refiere al efecto en particular inflacionario para este año. El hecho de que tengamos hoy día mayores expectativas de inflación también genera un factor de riesgo y de incertidumbre, ya que frena un poco el camino descendente que habían tenido las tasas de interés del Banco Central de Chile, y eso también le pone presión al crecimiento económico. El desafío sigue siendo aumentar el crecimiento potencial de los siguientes años para de esa manera también poder mejorar el mercado laboral, que sigue también con algunos rezagos que ponen presión a las futuras solicitudes y demandas sociales que pueda tener la ciudadanía de nuestro país. Interesante ese último punto porque agrega una dimensión política también a este escenario de mayor incerteza, de riesgos todavía en el horizonte que no terminan de aplacarse. Volviendo al indicador de Clapes UC, en el mes de febrero marcó 244 puntos este indicador de incertidumbre. Si es que uno ve lo que ocurrió en el contexto del estallido social y la pandemia, claro, ha habido un avance bien notorio porque llegó a estar en un pic de 446 puntos. Pero si uno va a lo que ocurría antes del estallido social, es decir, 2019, dicho indicador estaba por debajo de los 200 puntos y aún estamos lejos de esos niveles. Conversamos también sobre este aspecto con el economista Tomás Flores, ex subsecretario del Ministerio de Economía. Escuchemos qué fue lo que dijo. A nivel internacional, el nuevo gobierno en los Estados Unidos genera incertidumbre. Ha iniciado ya una guerra comercial que tiene algunas semejanzas con la que hubo en el primer periodo del presidente Trump, pero hay otras cosas que son distintas. Por tanto, no sabemos efectivamente si, por ejemplo, va a haber aranceles especiales sobre el cobre, finalmente, como se establecieron sobre el aluminio y el acero. Y por tanto, todas esas cosas ponen en vilo justamente inversiones millonarias. Bueno, claro, lo hemos comentado aquí en Agenda Económica, la situación internacional también aporta una cuota bien relevante de incertidumbre para este año, sobre todo por los planes que está trazando Donald Trump para la agenda comercial de los Estados Unidos, la imposición de aranceles al aluminio y al acero que ya se ha concretado, la eventualidad de que se impongan otros aranceles a otros productos como el cobre, por ejemplo, pueden tener incidencia no solo en Chile, digamos, o en la relación comercial con Chile, sino más bien en un cambio de reglas a nivel internacional respecto a los consensos orientados al libre comercio, al libre tránsito de bienes y servicios que había marcado las últimas décadas. En ese sentido, la incertidumbre podría ser no solo transitoria, sino más bien permanente hacia el futuro, pensando en que Donald Trump apuesta por una política quizás mucho más proteccionista para los Estados Unidos. Es un cambio de regla muy notorio y porque además abre un escenario también de un gallito comercial con otras potencias, con China y por cierto también con la Unión Europea, entre otros, parte del escenario entonces con el que estamos comenzando este 2025. 8:46, vamos a ir a otro tema y uno muy importante para el sector frutícola en nuestro país. Hay preocupación en el sector por lo que ha ocurrido con la reducción presupuestaria dirigida al servicio agrícola y ganadero. Es por más de 4.200 millones de dólares de recorte presupuestario para este sector. Esto fue acordado en el contexto de la ley de presupuestos del año 2025, del ajuste que se tuvo que hacer, pero genera este recorte una discusión desde el sector frutícola bien relevante por los efectos que puede tener para esta industria. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile. Gracias por estar con nosotros, Iván. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por interesarse en nuestro sector. Iván, ustedes han planteado su preocupación por lo que significa este recorte presupuestario del servicio agrícola y ganadero. Cuéntenos primero por qué, qué efecto, qué impacto ven ustedes en este recorte de más de 4.000 millones de pesos.
A ver, el recorte de 4.200, más de 4.200 millones de pesos que se aplica ahora para el 2025 viene de una seguidilla de que ya se han venido aplicando. En el 2024 se recortaron 2.000 millones. Se anuncian para marzo-abril otro nuevo recorte. Y resulta que el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, es de vital importancia para nuestra industria, al menos en cuatro aspectos. Primero, nosotros exportamos al mundo 330 millones de cajas de fruta aproximadamente. Ninguna de esas cajas se va sin la certificación del SAC. Por lo tanto, ahí ya tenemos un hecho fundamental. Si el SAC tiene menos recursos en una industria que viene creciendo fuerte, hay que recordar que el año pasado obtuvimos récord, Sí. Nos quedamos cojos. Después piensa usted en los pasos fronterizos, en el resguardo de los fitosanitarios, en los pasos ilegales, en la apertura y defensa de mercados, porque el SAC ayuda a Cancillería, ayuda al Estado a poder abrir mercados para todos los productos silvoagropecuarios del país. ¿Es concordante esto, Iván, con la estrategia exportadora, con la orientación exportadora que tiene Chile? ¿No? Parece contradictorio, digamos, con objetivos que lo que buscan es precisamente potenciar la presencia, en este caso, de las frutas de Chile en el mundo. Mire, es totalmente contradictorio, y no solamente con eso, es totalmente contradictorio con lo que está haciendo el país. Nosotros estamos metidos, el sector público y el sector privado, en la agenda pro crecimiento. Queremos retomar el camino del crecer al 4, al 5% que teníamos hace poco más de una década atrás. Y esto nos pega en los pies. O sea, nosotros somos un sector en que estamos creciendo. Por lo tanto, si nos quitan recursos a un organismo tan importante como el SAC, que hace una pega tan bien hecha como la hace el SAC, estamos yendo contra la idea de que estamos hablando, es decir, de volver a crecer a ese número. Es totalmente contradictorio y es inexplicable que se tome una decisión así. Aquí hay un tema técnico. Sí, esto puede tener repercusiones, por ejemplo, en la forma en la que la fruta chilena llega a otros lugares con la certificación que se requiere. ¿Puede haber un efecto por ese lado? Por supuesto, sí, el recorte va exactamente a impedir o disminuir el trabajo en terreno. Y el trabajo en terreno, la fruta en lo particular, se revisa en terreno. Por lo tanto, si los inspectores, no hay suficiente inspección del SAC, no hay suficientes inspectores, no hay suficientes camionetas, no hay suficiente benzina para ir fuera de los lugares, de los centros urbanos, a donde estamos nosotros, por supuesto que se pone en riesgo eso. ¿Y eso tendría incidencia, para entender bien el problema, tendría incidencia en los tiempos de despacho de las frutas, por ejemplo, o más bien en la calidad de la certificación y que por ende se corran riesgos sanitarios afuera o fitosanitarios? No, lo que tiene es que es la imposibilidad de exportar. O sea, no se cumple derechamente. O sea, nosotros tenemos acuerdos con los diferentes países del mundo a los cuales exportamos, que nos imponen ciertos requisitos. El requisito fundamental es la inspección y certificación del SAC. Si eso no está, no se puede exportar en un producto altamente perecible. Nosotros tenemos, los funcionarios del SAC, de AFSAC, han manifestado que ellos tendrán una movilización el 4 de marzo. Esa movilización nos deja, si es que llega a producirse, nos deja totalmente en despoblado. Es decir, quedamos a merced de no poder exportar. Claro. Iván, estamos conversando con Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, aquí en Agenda Económica. Iván, el año pasado usted hablaba de esta cifra de exportación récord, de la mano de la cereza, pero también de otros frutos, y permitieron que ese sector se transformara en el segundo en volumen de exportación más importante, solo superado por el cobre, que está por lejos en el primer lugar. Y eso es bien relevante también desde el punto de vista del crecimiento que está teniendo el sector. ¿Cómo se proyecta eso? Me parece que es relevante dimensionarlo también, darle dimensión a ese crecimiento, digo, para poder entender cuán perjudicial puede ser esta medida. Mire, pensemos solamente en dos cosas. La primera, este mes, el mes pasado, enero del 2025, fue récord en las exportaciones nuestras, nuevamente. Otro récord más. Vamos a seguir creciendo en volúmenes. Eso es lo que viene para el futuro. Pero por sobre todo,
Aquí lo que está pasando es que no estamos entendiendo que el problema es de base, es decir, esto afecta a la base de nuestro sector y es lo que necesitamos ver con las autoridades de una manera técnica. Esto no es un problema político, esto es un problema técnico y que se debe solucionar. ¿De quién es la responsabilidad en todo caso, Iván? Nosotros como pensamos que aquí hay desconocimiento de la dirección de presupuesto. No hay detrás, uno busca cuál es la lógica detrás de la medida tomada, de las medidas tomadas y anunciadas, y no encuentra un documento o un trabajo técnico que lo fundamente. Y esperamos, nosotros nos hemos estado reuniendo con las autoridades del sector, las autoridades del sector nuestro están en la misma página que nosotros, y esperamos prontamente reunirnos también con las autoridades del Ministerio de Hacienda. Cuando dice las autoridades de su sector, ¿se refiere al ministro Esteban Valenzuela en particular? Exactamente, el ministro Valenzuela, el subsecretaria Fernández, nosotros no tenemos, ellos apoyan el sector y apoyan lo que nosotros hacemos de una manera totalmente coordinada y conjunta. Iván, de todas maneras, entendiendo que acá hubo un ajuste presupuestario que afectó a distintas reparticiones, no se salvó ni una porque hubo incluso algunas controversias hace algunos días también a propósito de la disminución, por ejemplo, del Ministerio Público, de reducción del presupuesto del Ministerio Público. O sea, distintas reparticiones van levantando la voz y señales de alerta. ¿Por qué tendría que ser una excepción el SAG o el área del Ministerio de Agricultura respecto a los recortes que se han aplicado a todo el sector público también? Mire, los recortes que se deben aplicar a los sectores, a las cosas, a las acciones, a las actividades que no están rindiendo fruto, que están con problemas, pero es absurdo recortar lo que está funcionando bien. Ese es el punto de nosotros. Es absurdo, si usted lo quiere llevar a un tema más amplio, es absurdo recortar las cosas que son esenciales para nuestro país. Entonces, no se entiende, la verdad. No se entiende. Más todavía cuando las exigencias del sector aumentan, es decir, si crece a ritmos récords, como usted describía, por lo que ha ocurrido ahora en enero, eso va a requerir más demanda, me imagino yo, de funcionarios y de personal del SAC para poder cumplir con los requerimientos. Por supuesto, si nosotros estamos exportando más cajas de fruta, necesitamos más gente que la inspeccione, no menos. Lo mismo pasa en los pasos fronterizos. El año pasado, entre bienes y personas, se creció en un 11%. Sí. Eso no está reflejado en el crecimiento del SAC. ¿Cómo va a seguir inspeccionándose con los mismos recursos? No se puede. Si usted hace eso, quiere decir que estamos perdiendo o poniendo en riesgo, por ejemplo, nuestra fitosanidad. Sí. Iván, conversamos con Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Iván, ¿qué pasa si es que el 4 de marzo efectivamente los funcionarios del SAC se van a paro? ¿Qué efecto tiene eso en el sector? Bueno, tiene dos inmediatos. El primero es que no se certifican ni se inspeccionan las cajas necesarias que deben salir en una fecha determinada. Y eso contrae como segundo efecto es que cada día que pase se establece un atochamiento de la fruta y por lo tanto una disrupción en la cadena logística gigantesca, realmente gigantesca. Entonces, un solo día significan alrededor de 7 a 8 días de retraso en un producto altamente perecible. Entonces, nosotros una hora de retraso nos cuesta o le cuesta mucho dinero al país. Iván, por último, respecto a las gestiones que está haciendo el Ministerio de Agricultura, entiendo, de acuerdo a lo que publica hoy día el diario El Mercurio, que están negociando con la Dirección de Presupuestos para poder revertir esta situación. ¿Qué conocimiento tiene usted de esas conversaciones? Las mismas que han salido a la opinión pública. La verdad que entendemos que se está actuando para poder revertir esta situación y esperamos que eso lleve a buen puerto. Bien, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias por su tiempo, Iván, muy amable.
Gracias, Sebastián. Quedamos atentos a este tema. Bueno, antes de cerrar, actualicemos información de los mercados. Les contábamos que el dólar había abierto a la baja, 942 pesos la cotización a esta hora, de acuerdo a los datos de mercadosenlinea.cl, mientras que el precio del cobre sigue subiendo, $4.78, temas para monitorear durante esta jornada, viernes 14 de febrero. Con esta información a la pausa, 2 minutos nos separan de las 9. Ya volvemos con CNN Chile Radio y Voces del Poder al regreso.